Yo también cometí este error. Te explicaré una clave fundamental que muy pocos practican. Da igual, si eres una persona que llevas mucho tiempo tirando el tarot, estás empezando a tirar el tarot o has tomado la decisión de empezar a conocer la herramienta del tarot, esto es algo que te va a interesar y mucho. El problema básicamente que comento en este vídeo de cómo tirar las cartas sin cartas es básicamente que muchos todavía no hemos interiorizado o no hemos meditado o no hemos conocido el arquetipo. Perra, siempre tiene que hacer algún ruidito cuando estoy grabando. El problema es no haberse planteado nunca el tema del arquetipo. Es decir, siempre nos centramos en conocer el significado de las cartas, en conocer todo el simbolismo que hay detrás de la carta, números, colores, formas, elementos, bla, 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 pero nunca hemos tratado de comprender y empatizar con el arquetipo. Y ahí es donde está la clave. Coméntame en comentarios si tú ya has hecho alguna vez este tipo de ejercicio, de empatizar directamente o de tratar de comprender el arquetipo desde la esencia arquetípica. Y si lo has hecho, cuéntame cómo. Porque me interesa a mí y le interesará a todo el mundo que vea este vídeo. Sobre todo cuando uno empieza al principio, siempre se ve como en ese debacle, ¿no? De coger una carta y decir, mierda, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir toda esta información? ¿Qué quiere decir la posición? ¿Qué quiere decir la espada? ¿Qué quiere decir la balanza? ¿Qué quiere decir el rojo, el azul, el amarillo, el verde, el número, la corona, la tiara, el cetro? Es normal, es muy normal. Por eso yo aquí te traigo este ejercicio, te traigo esta solución al problema con la que ni siquiera necesitas tener el mazo a mano. Vamos a trabajar con el arquetipo. ¿Qué quiere decir esto? La idea arquetípica es algo que todo el mundo tiene dentro de sí mismo. ¿Vale? Todo el mundo tenemos la idea de lo que es un emperador, una emperatriz, la muerte, un loco, un papa, una sacerdotisa, incluso algunas otras que son más abstractas, como por ejemplo el carro, los enamorados, el sol, la luna, el mundo, la torre. Son arquetipos generales. Luego hay una cuestión que es la del sesgo, y ahí es donde vamos a darnos cuenta del sesgo en cuanto a que si, por ejemplo, por poner un ejemplo, tú eres una persona republicana, vas a tener un sesgo, vas a tener una idea muy particular de lo que es un emperador. Pero vas a tener esa idea de lo que es un emperador en base a tu sesgo político, a tu sesgo social, a tu sesgo moral, etcétera, etcétera, etcétera. Y de lo que se trata con esto que os voy a explicar ahora es trascender ese sesgo y tratar de comprender el arquetipo desde la tercera persona, desde fuera, no como nosotros queremos entenderlo o nos han enseñado a entenderlo, sino en su amplio aspecto, en el aspecto arquetípico, la esencia. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Pues muy fácil. Es muy fácil, es muchísimo más fácil de lo que parece. Se trata de adoptar el rol. Mañana tú por la mañana te despiertas y dices, pues hoy voy a conectar pues con la emperatriz. ¿Qué significa conectar con la emperatriz? Significa decir, bueno, yo hoy que conecto con la emperatriz, ¿qué ropa me pondría si fuera una emperatriz? ¿Qué complementos me pondría si fuera una emperatriz? ¿Qué desayunaría si fuera una emperatriz? ¿Qué pensaría de mi vecino si fuera una emperatriz? ¿Y de mi barrio? ¿Y qué pensaría de mí mismo como individuo o individua, me da igual lo que seas, de ser una emperatriz? ¿Y de mi familia? ¿Qué necesidades tendría si fuera una emperatriz? ¿Con quién me gustaría compartir mi vida si fuera una emperatriz? ¿A dónde me gustaría ir de vacaciones si fuera una emperatriz? Hostia, ¿y qué tipos de emperatriz hay? ¿Hay emperatrices buenas? ¿Cómo sería una emperatriz buena? ¿Hay emperatrices malas? ¿Cómo sería una emperatriz mala? ¿Qué tendría que hacer una emperatriz para que su pueblo la respete y la quiera? ¿Y qué tendría que hacer para que su pueblo la odiara? Y así. Tu vida, tu día, lo vas analizando desde la perspectiva de la emperatriz. Entonces sales a la calle, coges el metro y dices, ¿qué pensaría una emperatriz de coger el metro? Te metes dentro del metro. ¿Cómo se sentiría aquí dentro una emperatriz sentada en una mierda de plástico con gente alrededor apretujado, con un olor así como a choto? ¿Y qué pensaría la emperatriz de este individuo? ¿Y de este? ¿Y de esta?
Se trata de ponerse en el rol de una emperatriz, de un emperador, de un papa, da igual. Esto lo tenéis que hacer con todos y cada uno de los arquetipos, al menos de los arcanos mayores. Luego, los arquetipos de la corte, los pajes, los reyes, las reinas y los caballeros. ¿Vale? Es un ejercicio muy práctico que te va a abrir la perspectiva. Tú entonces luego puedes darte cuenta como tú mismo tienes tus propios sesgos, es decir, lo primero que tú opines en referencia a cómo es el arquetipo de una emperatriz o de un emperador o de lo que sea, va a estar en base a tu sesgo. Y de lo que se trata es de ir más allá de reconocer tu sesgo, ser consciente de esa fracción de lo que corresponde al arquetipo de la emperatriz que estamos hablando y tratar de luego ir más allá. Ponía, por ejemplo, hablando de los republicanos, ¿no? Pues si tú hablas de un republicano vas a tener una opinión muy clara sobre el tema del rey y sobre el tema del reino y lo vas a describir. Y eso es un aspecto del arquetipo del rey o del emperador, pero no todo su elenco, ¿vale? No toda la esencia que pertenece a ese arquetipo. Y se trata de ir más allá. Luego es divertido, porque es que además es un juego divertido. Yo esto es algo que hago con mis amigos generalmente, y es tratar de adoptar un rol y hablar como si tú fueras esa persona en particular. Pongo un ejemplo. Tienes a tu amigo fulanito que no va a decir que estás como una cabra por hacer este tipo de juegos. ¿Vale? Le dices, tú vas a ser el loco y yo voy a ser el papa. Y vamos a hablar, tú como el loco y yo como el papa, desde cada uno desde su perspectiva, pero siendo consciente de que te estás poniendo en tercera persona y que no vas a hablar como si tú, individuo o individua, fueras el loco, sino como si fueras un loco o un papa. Y te darás cuenta cómo realmente no tenemos integrados a los arquetipos, cómo realmente no conocemos a los arquetipos y cómo nuestra percepción del arquetipo está limitada por nuestro sesgo. ¿Vale? Con este ejercicio os abriréis muchísimo de mente, pero muchísimo, hacedme caso, de verdad, es una pasada, es una pasada. Y luego a medida que vayáis comprendiendo el arquetipo en su completo, en su esencia, luego será muchísimo más fácil entender, por ejemplo, hablando otra vez de la emperatriz, qué significa Venus, o qué significa el elemento tierra, qué significa el elemento agua, o qué significa Tauro, qué significa Libra, qué significa Escorpio. Entenderéis luego cuál es el simbolismo de la espada, por qué la espada se asocia a una cosa, por qué la corona se asocia a otra cosa, por qué el cetro se asocia a otra cosa, por qué la esfera solar, y así con todo. Es un trabajo muy divertido, es algo que podéis hacer en cualquier lado. Obviamente si estáis conduciendo, si estáis haciendo alguna cosa que exige de responsabilidad y de atención, pues no hagáis el cafre, ¿vale? Y estad a lo que tenéis que estar. ¿Vale? Pero, por ejemplo, cuando te sientas a comer, si no tienes que estar hablando con nadie, pues tú piensas, ¿y qué pensaría? ¿Y qué opinaría, yo qué sé, qué opinaría la sacerdotisa de este plato de comida? O si coges un libro, ¿qué opinaría la muerte de este libro? O cuando veis un hecho, algún hecho, algún evento que pase, ¿y qué pensaría ahora la justicia? ¿Qué hablaría la justicia? Voy a poner la voz de la justicia a esto que está pasando ahora mismo. Otra vez, os recuerdo, estando fuera de vuestro propio sesgo. Abriros de mente. Es un ejercicio muy básico, espérate que mi perra se está rascando. Vale. Es un ejercicio muy básico que podéis hacer cualquier tipo de persona que tenga una relación con el tarot, como he dicho, ya sea de que quiere empezar, ya sea de que haya empezado, ya sea de que lleve tiempo, porque conozco mucha gente que lleva tiempo con el tarot y que no comprende la voz del arquetipo, que es quizá más importante incluso que el símbolo que le rodea. Porque el símbolo que le rodea simplemente lo que hace es reforzar la idea del arquetipo, pero si no entiendes el arquetipo, pues hay muchos símbolos que comparten muchas cartas. No es lo mismo que un emperador empuñe una espada a que la empuñe la justicia, a que la empuñe la muerte o a que la empuñe el juicio, por decirte una. Por eso es importante comprender el arquetipo, conocerlo. ¿Cuál es la voz del arquetipo? ¿De qué forma piensa? ¿De qué forma reacciona? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué le hace infeliz? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le hace alegre? ¿Vale? Y para eso, queridos y queridas, no necesitáis las cartas. No necesitáis las cartas. Dadle like y suscribiros al canal si os ha gustado este contenido, porque habrá más, habrá mucho más. Iba a decir cada día, pero cada día tampoco, porque es que no me da tiempo, ¿vale?
Y luego, como pequeña recomendación, si queréis empezar con una baraja, que todavía no tenéis una baraja o ya habéis comprado una, pero decís, ¿dónde me he metido? Miraros el tarot de Marsella, ¿vale? Es un buen tarot, es el primer tarot. Si comprendes el tarot de Marsella, comprenderás todos los demás, y eso es así, ¿vale? Tenéis un enlace en la caja de descripción donde podéis acceder a la versión, al mazo que yo utilizo particularmente, que es el que utilizan además muchísimos libros a la hora de hablar del tarot de Marsella por la correspondencia de colores. No es el de Jodorowsky. A mí no me gusta el de Jodorowsky, ya lo explicaré en otro vídeo. Si queréis un ejercicio para visualizar, que es algo que os va a ayudar mucho en este trabajo, podéis clicar aquí. Un besote.